Bueno, buenas tardes a todos los que se nos han ido ya conectando. Súper bienvenidos a nuestro espacio, a nuestro live. Les recomiendo que pongan su vista en varios oradores, así nos van a poder ver en simultánea a Martín Sena y a mí, que vamos a estar en esta valiosa charla hablando sobre eso que hoy nos preguntamos como líderes de marketing acerca de si esa inversión en medios que está creciendo, que vemos que los canales se multiplican, que las métricas cada vez son más sofisticadas, pero que nos preguntamos si en realidad estamos construyendo marca o solamente estamos optimizando indicadores. Entonces, así que vamos a dar inicio a esta charla. Nos va a acompañar hoy Martín Sena, director del Pacific Cluster en Cantar, Chile, con más de 25 años de experiencia ayudando a marcas a entender cómo crecer de manera sostenible. Martín, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Lo veníamos conversando hace ya desde el año pasado que queríamos tener un espacio como este. Así que bueno, ¿no? Qué rico tenerte acá con nosotros y que no solamente podamos conocer de esto que estamos hablando, de cómo construir marca, de estas métricas, de qué pasa con estas inversiones, sino que también podamos conocer un poco acerca de ti y esa trayectoria tan bonita que tienes durante 25 años en Canta. Gracias, María Claudia. Buenas tardes a todos. Gracias por los que están sumándose. ¿Cómo les va? Un gusto. Y sí, la verdad que hace rato que lo veníamos hablando y qué bueno poder hacerlo y sobre todo creo que es un año medio pivot para encarar estas cosas con todo el tema de desarrollo tecnológico en canales, en research. Así que bien contento de poder estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Pues empecemos hablando de ti, querido Martín. Bueno. Cuéntanos un poco de tu vida. Cuando charlábamos anteriormente me contabas nada que ver de esto del mundo de los números, de las métricas, sino que tu vida laboral comenzó desde muy joven con otros Sí. temas totalmente diferentes que te fueron Sí. ayudando a tomar esa decisión de estudiar sociología en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, hablemos un poco de esa historia, de ese recorrido, porque creo que es relevante para llevarnos después a cómo llegas a todo esto. Bueno, dale. Bueno, tengo 49 años para aquellos que no me conocen. Se Trabajo nota desde que los eres 13 hombre años. y puedes decir la edad. Yo no lo hubiera dicho. No, yo ya estoy ya más allá del bien y del mal con eso, no es un problema y lo digo con orgullo. Me gusta mi edad, me gusta mi edad. Este, Trabajo desde muy chiquito, desde los 13 años, pero bueno, nada, porque necesité hacerlo y mi papá era un hombre, es pobre, no se fue a ningún lado, es un hombre muy duro y él tenía esa disciplina. Este, pero bueno, claro, empecé en cualquier otra cosa. Investigación de mercado ha sido un azar en mi vida, porque empecé trabajando en una empresa de ingeniería eléctrica, donde, no sé, empecé barriendo y en algún momento, ya cuando era más grande, me tocó manejar camiones, aprender a las cuestiones de obra pública, manejar equipos de trabajo en obra, no sé, desde manejar camiones a aprender a construir. ¿Vieron las columnas de alumbrado público? Las de hierro. Bueno, Sí. aprendí a fabricarlas, o sea, hay todo un bagaje de cosas que aprendí a hacer que hoy no sé si son tan relevantes y no me acuerdo cómo se hacen, pero bueno, en algún momento sí tuve que tomar una decisión de si seguía por ese camino y estudiaba ingeniería eléctrica o alguna cosa así, que me gustaba iluminación, Sí. o cambiaba un poco de rumbo, ¿no? ¿Y por qué sociología? Porque era Y cambiar de rumbo, pero y era drásticamente. cambiar de rumbo un poco drásticamente, ¿no? O sea, de todo este mundo hipermasculino de señores que se gritan en la calle a esto. Em, Me pasó que estudiando en el primer año de la universidad, estábamos trabajando con historia económica y se hablaba de números, y me acuerdo que era una clase sobre los procesos de revolución industrial en Inglaterra. Y hablaban de números, decían desempleados tantos, y hablaban de números. Y yo estaba escandalizado porque decía, pará, todo esto tiene que ver con gente. Yo no puedo entender esto fuera de la gente y los procesos y la vida que estaban pasando. Y dije, esto no es para mí, porque si me voy a poner a discutir con cada uno de que no es un número, sino que es una historia detrás de esto, esto no es para mí. Y buscando encontré sociología donde tenían una visión más afín a esto de cómo lo entendemos. Y lo gracioso y lo interesante es que por ahí después es un poco como también yo entiendo hoy mi trabajo, ¿no? Que tiene que ver con cómo
tratamos de entender gente, lo que le está pasando a la gente, lo que está sintiendo la gente, lo que está haciendo la gente, cómo lo tratamos de hacer entendible rápidamente para muchos, pero sin olvidarnos que lo que está del otro lado es gente, ¿no? O sea, hablar de un 25% de gente que hace A o B, para mí no tiene ningún sentido, sino es siempre tratar de interpretar qué significa eso y cuáles son esos procesos que están moviendo a las personas que estamos estudiando. Así que de alguna manera y por casualidad encontré una vocación, en una discusión de historia económica, encontré una vocación que me lleva a casi mis 50 años hoy. Así que casualidades de la vida que son lindas. Ok, ahí volvemos al tema de humanizar los números, ¿no? Eso que te da esa mirada social, de entender al ser y poder humanizar esos números. Pero la verdad es que después de toda esa trayectoria que nos contabas ahora de un mundo mucho más masculino, trabajos diferentes, más de ingeniería, pero te vas al Sí, tema de la sociología. La verdad es que llegas a Cantar y has hecho un recorrido muy bonito, no solamente digamos, en tu país, en Argentina, sino ahora estás, Chile, pero has estado en el Reino Unido, en España, y todos esos cambios, pues, de alguna manera han impactado tu carrera, tu vida familiar. ¿Qué aprendizajes has tenido en todas esas transiciones, no solamente en la vida personal, sino también en la familiar? sí. Porque es entender también diferentes culturas, diferentes mercados, diferentes marcas. ¿Cómo ha impactado eso, Martín? Mira, bueno, nada, hay un descubrimiento en todo esto, es que soy muy curioso, ¿no? Entonces siempre me movió y tengo la suerte de que a mi esposa también esa curiosidad por conocer cosas nuevas y diferentes y a ver cómo uno se adapta a otras cosas, a otros mundos, a otra gente, a otras culturas. Vos sabés que em, no es fácil porque cuando uno empieza en este viaje de empezar a mudarse y empezar en otros países, claro, uno sale nuevito de su casa pensando que todo el mundo es igual o las diferencias son una teoría. Ujú, Y, y muy rápidamente creo que uno de los principales aprendizajes míos fue que uno no puede, si quiere tener éxito y si quiere hacer de esto un estilo de vida, uno no puede aplicar lo que uno conoce, sus criterios y su cultura a los demás, ¿no? El aprendizaje y la riqueza está en aprender del otro, aprender la cultura, respetar la cultura del otro, respetar la historia de vida del otro, respetar el orgullo del otro y trabajar con eso, tratar de sacar lo mejor de esta síntesis entre de donde yo vengo y mis expectativas y quiénes son los demás y cómo podemos hacer para encontrar lo mejor en un punto intermedio quizá, pero siempre más corrido hacia la cultura local. ¿Y por qué lo digo? Porque sí, me ha tocado Europa, me ha tocado un rol global donde trabajaba con países de todo el mundo, me han tocado países tan diversos como España, Ecuador, Perú, Chile, y la gente es diferente. Aunque pensemos que la misma, que la historia es compartida, la gente es diferente. Cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos pedimos las cosas, cómo reaccionamos, cómo compramos, cómo nos relacionamos con marcas. ujú, Y creo que el otro día yo te decía a vos o con alguien lo hablaba, que incluso liderar equipos en los diferentes países es todo un arte que uno tiene que ir ajustando y cambiando, porque no es la misma manera en que uno actúa con un equipo en un país que con el otro equipo en otro país, aunque le pidas las mismas cosas. Y creo que, que si bien ha sido muy gratificante, porque de alguna manera satisfizo mucho esta cuestión de la curiosidad emocional e intelectual, en lo personal, hay toda una historia y una consecuencia familiar que es que somos una familia muy desarraigada de lo material, porque ¿dónde tenemos una casa? No sé, tenemos una casa en Argentina, pero vivimos en cualquier otro lado. Pero somos muy arraigados en lo emocional y en las personas, ¿no? Nuestra riqueza está en las relaciones, en ujú. estar juntos, en valorar a los amigos. Y en lo profesional, más allá del aprender a tratar con gentes, con culturas, a tener un enfoque multicultural, creo que hay un aprendizaje fundamental que yo siempre trato de aplicar mucho con las empresas con las que hacemos partnerships y trabajamos, que tiene que ver con cómo uno va formando su marketing y va desarrollando su marca, tiene que contemplar
las cuestiones locales y no solo desde una cuestión mecánica de cómo está configurado el mercado o los canales por los que vendemos más o menos, sino los por qué eso pasa así en ese mercado y cómo la gente tiende a establecer relaciones entre ellos y con las marcas, porque al final la relación con la marca es una relación y es una relación emocional, siempre y de base. Y creo que de alguna manera ser sociólogo, tener este enfoque no numérico, sino de traer a la vida lo que el número significa en lo que le pasa a las personas, tener esta conciencia multicultural y de que las diferencias culturales que existen es bien clave, porque muchos de los que estamos acá probablemente tenemos y representamos negocios y marcas que están presentes en más de un país. ¿Sí? Y sufrimos todas las dos cosas, tratar de ir a un mercado y ver cómo nos va, o recibir cosas de afuera y decir esto no sirve para mi mercado, ¿qué esperan de mí? ¿No? Ujú. Este, y bueno, un poco creo que no hay una ciencia en cómo lo aplicamos, sino un arte, pero que parte de entender y del insight que siempre estamos hablando de gente y que la construcción de marca es siempre y en todo momento una relación que uno establece con la gente a lo largo del tiempo. Y eso tiene un componente cultural enorme, ¿no? Bueno, y ahí creo que me ha ido bastante bien, por suerte. Claro, porque entiendes diferentes culturas, diferentes maneras de pensar y lo que dices tú, también ese cambio de mindset, ¿no? De pensar que no todo se puede hacer de la misma manera o todos vamos a actuar igual o las marcas se comportan igual en todos los países, Mira, ¿sí? hay condiciones, siempre lo decimos y en Cantar lo vemos hace tanto tiempo que es impresionante. Eh, pero una misma marca en un país y en otro tienen estatus diferentes, historias diferentes, formas de haber crecido que no necesariamente son las mismas. Y puede ser igual de exitosa en ambos mercados y muchas marcas lo logran hacer de una manera espectacular. La verdad que hay que sacarse el sombrero porque son procesos que no son nada fáciles. Y hay Ujú. marcas que a veces son exitosísimas en un país y tratan de trasladarse a otro mercado y encuentran mucha dificultad. Y hay problemas de inversión, hay problemas de recepción del mercado, hay problemas claros de cómo uno establece todo el tema del go-to-market, de los canales, claramente sí. Pero también es esto, ¿no? Que uno necesita entender e incorporar en su plan, em, tanto de medios como en su plan estratégico, cómo uno hace adaptaciones para que su marca pueda trabajar con la idiosincrasia local. De Y, acuerdo. sí. De acuerdo, que no es tan fácil cuando también trae lineamientos de los otros países. Durante No, claro que no, es todos, más fácil decirlo que hacerlo, María Claudia, por supuesto que exacto. sí, claro que sí, claro que sí. Total. Después de estos 25 años, pues interpretando datos, humanizando esos números como lo hablábamos y acompañar a estas grandes marcas en decisiones estratégicas, ¿cuál ha sido ese insight que tú dices es el que realmente me hizo cambiar la manera de entender cómo se debe construir una marca? Mira, creo que era algo que decías un rato, ¿no? Que, ¿cómo decirlo? No, creo que eso, creo que es, mira, en Kantar algo que sabemos es la marca, así como tantas otras cosas de la empresa, es un activo y es un activo primordial. No es solo un nombre, no es solo un conocimiento, es un activo que hace que la gente quiera comprarte por razones X. Creo que, y eso da un montón de ventaja al negocio. Si quieren, después hablamos del qué ventaja les da, pero da mucha ventaja. Yo creo que uno de los índices Finalizamos principales con una es 293, que 43, con destino está. Andrea, nos ayudan con el micrófono, Andrea. ahí está. Ya, ya, Andrea, Este, gracias. creo que una de las cuestiones fundamentales es esa, es que uno construye marca como construye una relación. La construcción de marca es una relación, es una construcción que se hace a lo largo del tiempo, en la que uno propone cosas, pero esa construcción va siendo un diálogo con los clientes, ¿sí? Con los consumidores, con la gente. Uno propone un nombre, propone unos beneficios, propone un producto, propone una experiencia, lo deja ahí y ahí en el mercado se transforma en lo que los clientes quieren. Y no es una relación de una vez, no es una cuestión de que yo hago una comunicación un día y ya construí marca o comuniqué un mensaje y ya la gente lo entendió, sino que es un proceso que tarda tiempo, años a veces, un tiempo largo, y tiene que ser mantenido a lo largo del tiempo, porque como todo proceso de relación también evoluciona, ¿no?
Eh, y eso creo que por ahí no es un insight súper revelador, pero creo que siempre se aplica mucho, y sobre todo para un montón de casos en Latinoamérica, donde a veces tendemos a pensar que, bueno, que solo por hacer comunicación ya estamos haciendo la parte de marca, o solo por tener un nivel de conocimiento buenísimo o decente, o construir algo de conocimiento, ya está hecha la parte de marca. Y lo cierto es que la parte de marca en realidad es todo un fenómeno social de gente relacionándose con tu negocio, que escapa y excede por largo solamente la comunicación. Del que la comunicación es una parte fundamental, pero no única. La experiencia de tu marca, el boca a boca es, las recomendaciones de otros es. Entonces, em, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta fundamentalmente. Uno nunca deja de construir marca, y la marca se está construyendo todo el tiempo. Con lo bueno, con lo malo, y mucho de ese proceso está totalmente fuera de nuestro control, ¿no? Ujú. Eh, por eso hoy por ahí nosotros enfocamos mucho el tema de cuál es el rol de los medios en la construcción de marca, porque Para allá iba. es un mercado que está muy competitivo en un montón en un montón de aspectos. Entonces, este, hablar de medios y a través de qué canales, más que de medios, a través de qué canales yo construyo una marca es importante. Pero me parece que el insight fundamental es que todo empieza con una claridad de que yo tengo que construir una marca, y que no es algo de un momento u otro, o que hago hago 3 veces en el año. Pasa todo el tiempo y se está haciendo todo el tiempo, quiera yo o no. ¿No? Construir o destruir, ¿no? Porque también puedes hacerle daño a la marca dependiendo de lo que estés haciendo. Y ahí nos vamos a meter precisamente al tema de los medios. Hoy en día crece mucho la inversión en digital, pero no Mm. se tiene tan claro el ROI de esa inversión. Se está midiendo mal, se espera demasiado en corto plazo. ¿Qué está pasando, ¿Qué Martín? está pasando? ¿Qué está pasando? No sé, hay que preguntarle a todo el grupo ¿qué está pasando? Este, Todos eh, los que están aquí que puedan participar. no, a mí hay algo que me maravilla con esto, es que el desarrollo tecnológico nos ha permitido democratizar la comunicación de una manera tal que es impresionante, no había pasado nunca. O sea, si nos remitimos, no te voy a decir a 30 años atrás, nos remitimos a 15 años atrás, las posibilidades de comunicar seguían limitadas a una cantidad muy finita de canales. Sí, la televisión, pósters, la radio, si tenías suerte, bueno, YouTube existía, sí que existía YouTube, pero la verdad es que había una cantidad finita. Esto se ha democratizado a una velocidad y a un nivel tal que todo el tiempo estamos mirando nuevos canales que emergen, y tenemos que tratar de aprender cómo usarlos de la mejor manera. Eh, ¿Qué vemos? Acá hay una mezcla de cosas, porque yo creo que en algún momento la rapidez de desarrollo tecnológico y la necesidad de impulsar algunos canales han empezado a crear, perdón, ciertos discursos que generan un poquito de mitos en algunos canales, mirar lo nuevo y no necesariamente mirar todo el panorama. A veces algunos actuamos por FOMO, a veces algunos actuamos por miedo, viste, a quedarnos afuera, pero también a veces actuamos por decir, bueno, si no estoy en lo último, ¿dónde estoy, no? Hay una mezcla de todo. Y al final de todo decís, bueno, pará, ¿qué claridad tenemos de qué canales son los que verdaderamente me están rindiendo y me están aportando? ¿A qué? Al negocio, a las ventas, a la marca. Y cuando digo a la marca, no es solamente al conocimiento de marca, digo a la generación de demanda para mi marca, que es presente cuando me compran, cuando lo activo, y es futura. Cómo yo genero un interés por mi marca que se va a, a reproducir después, ¿no? Este, y, y tú me dices, bueno, pero ¿qué canales son los mejores? ¿Qué canales son los peores? Y acá hay un tema que es, no hay uno mejor o uno peor, hay que entender el rol de cada canal para lo que yo quiero lograr. ¿Qué es cierto y qué vemos? No importa la diversidad de canales que hay, sabemos varias cosas. Una es que estar en un canal o en una concentración del mismo tipo de canales nos va a limitar, va a hacer que nuestra inversión termine siendo ineficiente muy rápidamente. ¿Por qué? Porque llegamos a un grupo de gente, ¿no? Y lo que tenemos que buscar de fondo es estar donde la gente está, y no cualquier persona, la gente que nos compra, la gente que compra mi categoría, la gente que yo quiero, que necesito encontrar, estar donde están. Y a veces es contraintuitivo, pues igual, todo el mundo está online. Es cierto, pero cuando vemos todos nuestros estudios, la televisión que tiene tan mal PR últimamente en los últimos años, la televisión todavía es uno de los canales que más aporta al impacto de la marca, por ejemplo, todavía hoy, junto con
recomendaciones de conocidos, word of mouth, junto con canales ultra modernos como redes sociales e influencers. Esos son los tres, cuatro primeros en Latinoamérica hoy, en promedio. Varía por categoría, varía por un montón de cosas, pero esos tres, cuatro son en promedio los canales que más tienden a aportar al, al impacto en marca generalmente. Y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser si a mí todo el mundo me dice que no, que la tele está muerta, ya los chicos no la ven y están todos en redes sociales? Y es cierto, y a los chicos les encantan las redes sociales, a los grandes también nos encantan las redes sociales, pero muchos grandes también vemos la tele a veces, ¿no? Oye, no, hay que estar en YouTube porque todo el mundo ve YouTube. Es cierto, pero de pronto ahí encontramos elementos que hay que empezar a considerar que tienen que ver con la receptividad de la publicidad en diferentes canales. Que no es que matan el canal, pero que sí hacen a la necesidad de aprender cómo trabajar con el canal y con la gente para que la gente sea más receptiva a la publicidad. ¿Por qué? Canales que tienen baja receptividad de publicidad, lo que termina pasando es que la gente se cierra a esa publicidad, entonces esa inversión que yo hago ahí, quizá la vean en parte, pero va a ser, y termina siendo mucho menos efectiva que una publicidad y una inversión en canales donde la gente es más receptiva. ¿Sí? Ujú. Eh, entonces, es una combinación de cosas que hacen que el landscape, el panorama de la inversión en medios sea muy, 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 muy complejo. Hay que sumarle la velocidad con la que tenemos que actuar porque hay una velocidad de inversión táctica que es impresionante como nunca antes en la vida. Hay otra cuestión Es que cierto. es qué métricas tengo yo que me den feedback sobre lo que estuvo funcionando. Y lo cierto es que la mayoría de las métricas con las que venimos trabajando son los views, los likes, los contactos, los retweets, esas cosas. Y son todas métricas que en realidad tienen muy baja correlación con efectos en la marca, efectos en el negocio, ¿no? Pero son las métricas que están disponibles. Ha habido históricamente un rezago en mi industria, en la industria de investigación de mercado, en acompañar el desarrollo tecnológico para acelerar los tiempos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Terminamos en una situación donde muchos equipos de marketing tienen que tomar decisiones con las mejores herramientas que tienen, que a veces por ahí no son ideales, ¿no? Pero tenés que hacerlo, porque si no, ¿qué pasa? Es un lugar eh, muy poco, ¿cómo se dice? Agraciado, ¿no? O tenés que terminar justificando cuáles fueron los resultados y cuáles fueron los efectos de tu campaña ante el CFO o ante el board de directores y el ROI no está tan claro, ¿no? Entonces, bueno, hace falta herramientas que te permitan también empezar a entender y a aprender cómo, cómo las cosas van mejores. Y yo creo que ahora en parte, buena parte de la investigación de mercado está haciendo catch-up finalmente con los desarrollos tecnológicos para permitirles también a los equipos de marketing tener esa información, tener información de calidad y en el tiempo necesario para tomar estas decisiones y para gestionar a la velocidad que necesitan gestionar. Y bueno, estamos acá, estamos en un mundo complicado. Yo les estaba escribiendo ahorita en el chat, Martín, que podían hacer sus preguntas o sus inquietudes, podían irlas escribiendo o las dejáramos al final para poder charlar contigo, pero aquí hay una que me parece relevante en lo que estamos Ujú. hablando y es cómo esa relación de la inversión, cómo está la relación de inversión entre cable versus plataformas. Existen ya datos para poder estimar el rating del cable, por eso la quise hacer. No, pero esa pregunta, miren, esa pregunta me encantaría poder contestárselas, pero esos son los muchachos del rating, que son los de Ibope y Media, que yo eso no lo hago, debe ser algo, por suerte no lo hago, porque es un temón, porque las últimas discusiones siempre han sido qué tan fiable es la medición de ese rating, ¿sí? Y a eso voy, pero un poquito a eso voy con esta cuestión de qué datos estamos usando para tomar decisiones en cuanto a Exacto. dónde invierto, Qué ¿no? métricas. Ujú. Claro, que al final de cuentas el rating es una, como el alcance, como históricamente ha sido el alcance, que a veces uno lo reemplaza el alcance con los, lo- los hits o lo que sea, ¿no? O los views. Y lo cierto es que eso es una parte. ¿Por qué? Porque no importa el rating que tenga un canal o los views que tengas en un canal, si la calidad de lo que pusiste ahí es floja, nadie se lo va a acordar, De acuerdo. ¿sí? O si lo pusiste en la gente equivocada, nadie se lo va a acordar. Entonces, es una mezcla muy compleja. Y yo creo que hoy hay que tener en cuenta tres, cuatro cosas. Y partiendo de la premisa por ahí, claro, que uno, y acá es donde yo quisiera detener un segundo, porque es que uno cuando piensa en comunicación,
mi invitación es a pensar en cómo estamos construyendo el futuro del negocio, no solamente la venta de hoy, cómo la activación de hoy o cómo la campaña de hoy no solo me construye el hoy, sino me construye el futuro. ¿Por qué? Piensen más o menos que lo que está pasando hoy, lo que vemos es que cuando nos concentramos mucho en la parte final del funnel, que tiene todo el sentido del mundo, nada en contra de eso, depende cuánto nos concentremos en eso y dejemos de lado actividades de generación de demanda y construcción de demanda futura, que es básicamente las actividades que tradicionalmente decíamos de branding, pero que son de construcción de predisposición de marca. Lo que termina pasando es que de a poquito la necesidad de hacer cada vez más actividades de activación o de final de funnel para compensar las ventas que antes me venían de la gente que ya me quería comprar, es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque empiezo a decir, bueno, empiezo a resignar un trabajo de generación y creación de demanda que me hace como un funnel virtuoso, ¿no? De gente que ya me quiere comprar y va y me busca, ¿no? Por gente que tengo que salir a buscar todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de mantener en el plan de negocios un balance, en el plan de medios un balance donde yo uso medios para el final del funnel, para activar, para convencer a la gente que está buscando hoy, pero también donde utilizo medios que me permitan seguir construyendo un poquito de esa demanda futura. Si no, nos terminamos muy dependientes del hoy y eso siempre es caro porque es menos rentable para todos. Eh, Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que hay canales y plataformas donde, por ejemplo, hoy, eh, por ejemplo, hablando de plataformas versus creadores de contenido per se. Creador de contenido es uno de los canales que más crece, que más va a crecer este año. El 60 y pico por ciento de los marqueteros de la TAM, mentira, el 70% de los marqueteros de la TAM nos decía que va a invertir más este año en creadores de contenido que lo que invirtió el año pasado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué, Martín? Porque es un canal que está bueno, donde hay mucha gente joven, pero también es bastante transversal con gente un poquito más grande también, y es de los canales digitales uno de los que son más creíbles y que tienen mayor receptividad publicitaria. ¿Sí? Ok. ¿Qué sentido mayor receptividad publicitaria? Que la gente está más abierta a la presencia de marcas ahí. Ahora, ¿Y también tiene que ver puede, con el costo de la inversión que hacen las marcas? puede ser, en general el canal digital tiene un costo de inversión diferente al de la TV, pero a eso voy, que por ejemplo, en el caso de los creadores de contenido, es un canal con mucha receptividad, es un canal que cuando está bien aplicado es súper efectivo, súper efectivo. Más efectivo incluso que un posteo en redes sociales o incluso a veces que otros canales. Es súper efectivo. Pero todavía tenemos que aprender a hacerlo bien. Por ejemplo, de los estudios que hicimos con TikTok, un poquitín más del 20% de esas actividades con creadores de contenido lograban un nivel de branding medio a bueno. Entonces estamos hablando que casi el 80, 70 y largo por ciento de las otras actividades no lograban tener un buen branding. Entonces vos decís, "Esperá, cuando está bien hecho, cuando está bien ejecutado, es fantástico, pero tengo que aprender a ejecutarlo bien, porque si Claro, no tengo mucha inversión, que sea así chiquita o así grande, que se me pierde en la nada. Entonces me decís, no, estuve con 50 creadores de contenidos. ¿Cuál fue mi ROI? Y no sé, porque depende un montón de cómo ejecutaste y cómo implementaron esa actividad. ¿Sí? Lo mismo ujú, estuve en Instagram. Pucha, cuando está bien ejecutado, out of home, outdoors, pósters, vía pública, funcionan bárbaro. Andan súper bien también. Y a la gente le gusta porque es un canal donde la gente mira, tenés que ejecutar bien. Televisión todavía anda bien. eh, Redes sociales anda bien. Ahora me dice, bueno, pero gaming, porque los chicos se la pasan todo el tiempo en gaming. Bueno, sí, pero los más jóvenes tienen una resistencia a ver publicidad en gaming porque no están en el mindset correcto para ver publicidad en ese momento. Es como intrusiva, lo mismo que YouTube por ahí para los más grandes. Te viene y estás esperando que te aparezca el skip ad como loco porque la querés sacar. Entonces, hay que aprender a trabajar con cada canal, ¿sí? Porque al ujú. final de cuentas no es estar por estar, es estar donde es culturalmente relevante para las personas a las que yo le quiero vender y hay que aprender a ejecutar de la manera correcta para cada canal, que es diferente. No es lo mismo una publicidad en YouTube que un posteo en TikTok, que trabajar con un influencer, que trabajar con un influencer diferente. ¿Qué influencer decido para mi marca? Dice, bueno, ahí tiene que ver un feed, pero el feed ¿de dónde aparece? ¿Y cómo le das guía al influencer para que trabaje con tu marca? Bueno, aparte de la claridad de quién sos vos como marca, De cuáles son tus acuerdo. valores, cuáles son tus principios, cuál es tu propuesta hacia la gente, cuál es tu propuesta de valor, ¿no?
Entonces, hay un trabajo previo de marketing muy importante para lograr que esa inversión en el canal que sea vaya para adelante. Y tradicionalmente lo veías en televisión, porque televisión era una inversión enorme y larga, entonces decía, bueno, hago un pretesteo publicitario en televisión, aprendo de eso, lo mejoro después con el tiempo, o lo optimizo ahora si tengo el tiempo, ¿no? Y era económicamente, o viene siendo económicamente inviable hacer el mismo ciclo de pretesteo en el canal digital porque las velocidades y los números de cantidad de producción son otros completamente diferentes. Ahora, como también la tecnología alcanzó a la investigación de mercado, hoy tenemos herramientas de testeo y de evaluación digital con inteligencia artificial que te hacen evaluaciones en 10 minutos por un precio irrisorio, que de pronto se ajustan y hacen económicamente viable, que puedas empezar a aplicar un ciclo de test and learn eh, también para los canales digitales, que es absolutamente necesario, porque lo que vemos es que hay mucha cantidad de actividad en las redes o en la publicidad digital que termina no funcionando. Cuando decís termina no funcionando, ¿qué es? Le terminan haciendo por ahí más mal a la marca que bien. Entonces, bueno, es un mundo en el que hay De que acuerdo, desarrollar cosas porque y herramientas para tomar decisiones. muchos se pueden confundir entre que creen que están construyendo marca a través de lo que hacen con marketing digital y puede que realmente no sea así, por lo que tú nos estabas comentando, puede Lo que que no pasa es estén tan alineados, ¿no? mira, ¿sabés qué es? Que una cosa es estar. Yo Yo creo que hay un tema de que ha habido estamos en un en una época súper interesante porque el desarrollo tecnológico y la velocidad de los avances tecnológicos hacen que tengamos a nuestra disposición una cantidad de medios que antes no había, pero creo que el desarrollo en investigación de mercado recién ahora viene haciendo un poco de catch up con eso. Google y nosotros no tenemos la misma plata, con lo cual las velocidades de desarrollo son otras, sabrán entender. Pero incluso la teoría del marketing también no ha ido desarrollándose a la misma velocidad, ¿no? Porque en muchos casos uno piensa que porque estás presente y construiste conocimiento de marca, ya estás y ya estás haciendo bien el trabajo. Y lo cierto es que el conocimiento de marca como factor de éxito para una marca, el top of mind que muchos de ustedes tendrán por ahí en sus estudios, es una métrica que en realidad fue identificada como exitosa en los 80 y 90, en un Ujú. mundo donde que había pocas marcas, había menor cantidad de marcas compitiendo en una categoría, había muchas menos marcas que podían hacer publicidad y había mucho menos canales, entonces estaba mucho más controlado esa exposición, con lo cual el que podía tener tiempo de aire o tiempo en la calle o en el diario tenía una ventaja enorme por sobre los otros, no solo por el conocimiento, sino por lo que venía aparejado con el conocimiento de tu promesa, etcétera. Hoy por hoy, con la democratización de los medios, construir conocimiento, puro y duro conocimiento, es relativamente costo eficiente. Y empresas muy chiquitas y marcas muy chiquitas hoy, a diferencia de escala de una gran compañía, por supuesto, y salvando las distancias, pero también puede construir conocimiento. Entonces, hoy por hoy, el conocimiento solo no es suficiente para competir. Tenés que darle y llenarle de contenido a la marca de una manera que sea relevante y sobre todo diferenciadora de manera tangible para, para, para el consumidor. Porque sin esa diferenciación, sin ese contenido que le dé diferenciación a tu marca, te metes en una competencia por precio, te metes en la competencia donde decís, bueno, toda tu historia no importa porque la gente va a probar algo nuevo. Sí, porque hay tantas opciones que la gente se ha repertorizado, lo ha hecho. Y porque hoy las prioridades de gasto de la gente culturalmente han ido cambiando. ¿Sí? Hay categorías donde gastan lo que sea sin pensarlo, teléfonos celulares, pónganle, ¿no? Donde te gastas 1.000, 1.500 dólares en un abrir y cerrar de ojos, y hay categorías donde hacerlos gastar 50 centavos de dólar es una locura y ahí tiene una elasticidad de precio de un centavo. 50 contra 51 centavos ya te hace una diferencia enorme, ¿no? Entonces, la gente que hace, ¿no le importan esas categorías? Sí le importan, pero es un ejercicio de prioridades, de priorización. En algunas categorías priorizo la marca, priorizo lo que me interesa, en otras categorías priorizo ahorrar. ¿Qué lo lleva a esa priorización? Factor cultural, pero por otro lado, ¿qué tanta diferenciación tangible, real? No que mi color es celeste y el color del otro es rojo, que ayuda a la identidad, pero no, diferenciación tangible le permite a la gente tener herramientas para decidir de manera diferente o más allá del precio y la comoditización de la categoría. Eh,
Y ahí el plan de medios es Porque ahí te me fundamental. fuiste exactamente a eso de que, Sí. bueno, para construir vienen cambios relevantes, el mundo está cambiando muy rápido, estamos en un año mundialista, entonces también, si un CMO tuviera que pensar en esa inversión de digital, ¿cuál sería esas preguntas que tú le dirías, hágase antes de hacer una inversión o de tomar una definición acerca de cómo hacer esa inversión de medios? Primero es, voy a estar en los canales que la gente está y tengo los assets adecuados para esos canales. Esa es la primera. La segunda es, ¿por qué? Porque otra vez, puedo estar en tantos canales, pero no Ujú, necesito estar en todos. Sí, necesito estar donde mi gente está. La segunda es, ¿cuál es mi política y cuál es mi plan hacia los creadores de contenido? Está bueno usarlos, está bueno tenerlos, son transversales, pero tengo que aprender a trabajar con los creadores de contenido. ¿Sí? Yo creo que la tercera tiene que ver con, y por lo fundamental, es cómo estamos trabajando y estamos adecuando nuestro marketing para los motores de búsqueda de inteligencia artificial. Cada vez más la gente empieza a usar a la inteligencia artificial como motor de búsqueda y motor de recomendación. Entonces, aprender cómo las inteligencias artificiales están navegando la red y están tomando la decisión de qué recomendar y qué no, es fundamental, con lo cual nos implica un nivel extra de complejidad, porque tengo que marketear y tengo que construir marca para la gente real y tengo que marketear y construir marca para la inteligencia artificial. Tengo que entender cuáles son esas reglas que, que lo hacen. Para mí esas son las tres cuestiones fundamentales hoy por lo que se viene para adelante. ¿Sí? ujú, ok. Este, este, Y hablaste de la y inteligencia artificial, Martín. sí. Y hoy, pues todos estamos metiéndonos en este rol. Definitivamente tenemos que hacerlo. En marketing se están aprovechando también herramientas de inteligencia artificial para ver esto, para ver campañas, Ujú. para trabajar los briefs. ¿Cómo tú desde el rol de Kantar dirías, nosotros que tenemos el conocimiento y que tenemos la herramienta y que tenemos también la oportunidad de trabajar con la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede apoyar realmente a estas marcas Ujú. para que puedan hacer este tipo de trabajos y saber hacia dónde irse y cómo hacerlo? Creo que lo fundamental y la tarea principal, por lo menos como nos la tomamos de cara a nuestros partners, es yo tengo que poder trabajar con vos para que tomes más y mejores decisiones, porque más rápido, de mejor calidad, más certeras. Este, y hasta ahora eso venía siendo una barrera porque la velocidad de una cosa no comparaba con la velocidad de otra. Hoy ya existen las herramientas que te permiten tener señales, tener eh, feedback y también tener información de retorno a la inversión a velocidades casi inmediatas. ¿Sí? O puedes hacer un tracking de marca y tener updates casi diarios. No es económicamente rentable, pero semanales y tener feedback todo el tiempo para ver cómo está impactando tu campaña. Tenés información de la calidad de los assets, del impacto que está teniendo tu campaña en diferentes canales, muy rápidamente, en minutos en algunos casos, en una cuestión de un día o 2 días en otros. Eh, Todo eso es posible por el desarrollo tecnológico con inteligencia artificial, metido ya sea en la muestra sintética o incluso en metodologías que aprovechan la inteligencia artificial de manera 100%, 100%, que es posible porque nosotros tenemos las bases de datos que tenemos nosotros con millones y millones y millones de respuestas y de gente y de personas donde vemos sus comportamientos, sus opiniones, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que necesitamos tener las herramientas que obtienen la confianza, no solo la respuesta rápida, sino la confianza de que esa respuesta es de calidad y que estamos midiendo lo que tenemos que medir. Sean las señales de cómo están impactando mis actividades, cuál es el retorno a la inversión y poder con eso tomar decisiones hacia el futuro, no hacia el pasado. Pero a mí lo que me pasa con todo esto es que yo te puedo dar números, pero lo importante no está en el número, sino te tengo que poder ayudar a tomar decisiones. Entonces ahí es importante tener la gente que sepa de esto, que sepa de estrategia, que sepa de negocio, para hacer un mix de la velocidad de la información y convertirla en insights
que no sea otro pedazo más de información, que se me suma a toda la información que ya tengo y me cuesta trabajo discernir y separar cuál me sirve y cuál no me sirve. Necesitamos convertir toda esta información que hoy puedes tener muy rápido y con nosotros muy rápido y que es muy válida, pero convertirla en un insight para que puedas tomar decisiones para adelante. Sea en un proceso de iteración donde aprendes para las próximas campañas, sea para decidir hoy mismo si lo que estás por poner al aire o poner en un canal sirve o no sirve, sea para ver si das un giro completo o sea para ver si tienes que revisar tu estrategia, ¿no? Y, Ujú. y desde ese lugar creo que la combinación todavía hoy del expertise en negocio, en marketing, en marca, que es lo que nosotros hacemos, y, y la robustez de las metodologías nuestras, que se basa hoy con inteligencia artificial, pero que se basa en todos los años nuestros que tenemos de hacer algunos de los mejores productos del mercado, hace que podamos sentarnos tranquilamente a hablar justamente de cómo hacemos crecer tu marca, cómo tomas las decisiones necesarias para que tu marca pueda competir hoy y pueda avanzar hoy en un landscape que está recomplicado y lo sabemos, ¿no? La pregunta mía se entrelaza un poco con una pregunta también en el chat que te hacen y dicen que viviendo esta presión interna por acelerar la digitalización total del mix de marketing, desde Kantar, ¿qué errores están cometiendo hoy las compañías cuando sobre rotacionan hacia digital y qué indicadores deberían vigilar los CEOs para tomar decisiones más balanceadas? Creo que un poco de esto lo hemos hablado, pero vale Sí, la mira, pena. a ver, sí, yo creo que hay una cosa. Una es no caer en la trampa de sobredigitalizar, de que, o en la trampa, o por ahí en la panacea, o creer la panacea de que 100% digital es mejor que un mix con no digital. No es Ujú. cierto. Hay un mix y hay una relevancia para estar no solo en canales digitales. Primer punto. Segundo punto, creo que hoy por hoy ya sí tienen herramientas para aprender de lo que están haciendo. No por estar en digital tenés una solución, porque ya vimos en muchos casos que el retorno de esa inversión, en el Ujú. mejor de los casos está poco claro, y en muchos casos invertiste la mitad de tu presupuesto y no está muy claro qué pasó con las ventas, ¿no? Fue esto, fue una promo, fue que hicimos bien una ejecución en algún canal, ¿no? Entonces, hoy hay que incorporar un proceso de aprendizaje, que quizá no te va a ayudar para la campaña que tenés que ejecutar de hoy para mañana, pero te va a ayudar a aprender para que la próxima campaña sí absorbas e incorpores los aprendizajes de qué funciona y qué no funciona. Por un lado, la gestión eso. Ahora, respecto a los CEOs, yo creo que tenemos que terminar en un lugar donde ustedes tienen que tener los indicadores que demuestran el retorno de la inversión. Y lamentablemente la cantidad de views suena súper bien, la cantidad de hits suena súper bien. Es una información que tienen, un dato que tienen inmediatamente, pero no, pero no es un dato duro de retorno de inversión. Lo tienen que tener. Y hoy es muy o relativamente fácil tenerlo. Podés ver qué impacto tuvo cada canal en tu marca, en qué grupos, a qué frecuencias, te permite planificar para adelante, pero también te permite decir, mira, ¿sabes con esta campaña, sabes qué hice? Crecí tantos puntos este indicador, este otro indicador, este otro indicador. Entonces te permite hacer las dos cosas, aprender y planificar para el futuro, pero también empezar a dar un poco de ese dato duro que sí necesita el board para justificar el presupuesto que tenemos, ¿no? Y creo que hay que empezar a adoptarlo, porque, porque el futuro está ahí, el futuro está ahí. El futuro está ahí. Y si no lo haces, lo cierto es que de a poquito se te va a hacer cada vez más complicado conseguir el presupuesto que necesitas. Tú hace un rato mencionabas que lo que se está viendo es que el 70%, o que va a crecer hasta un 70%, ¿era que decías? La inversión en digital, decías al inicio, En influencers, en en creadores de contenido. influencers. El 70, no, Ok. el 70% de los marqueteros de la TAM nos dice Ujú. que va a invertir más este año en influencers que lo que invirtieron el año pasado. Y es O sea, porque también están viendo que es el mejor retorno. Ok. mira, creo que más que el mejor retorno es de lo último, es donde hay como un acuerdo transversal de que los más jóvenes están ahí, los están viendo, que aceptan que haya publicidad ahí. ¿Mm? Y hay muchos casos de éxitos donde bien implementado funciona bien. Entonces decís, bueno, pucha, ahí hay que estar y hay que estar en mayor medida de lo que por ahí estaba antes. Ahora me decís, ¿es el único lugar donde tenés que estar? Yo te diría que no, porque la gente joven no es tu único consumidor. ¿Sí? Ajá. Y lo otro que te digo es, hay que aprender a estar con los influencers, con los creadores de contenido. ¿Por qué?
todavía vemos muchos casos donde la forma en que estamos pasa algo desapercibida, entonces hay que aprender a sacarle el jugo a esa relación, que es totalmente posible, pero hay que aprenderle. Y sobre todo porque tanta campaña de marketing yéndose hacia los creadores de contenido va a llegar a un punto en el que el canal no es diferenciador. Entonces hay que estar bien y hay que ser impactante como en otros canales donde ya tenemos mucho clutter, obviamente. Y por tu experiencia y por lo que vienen viendo en los estudios, ¿cuáles serían esos canales? O sea, ¿cuál debería ser una buena inversión o cómo debería Mira, hacerse ese mix? mira, hay un mix de on y offline, eso seguro. Y lo interesante es que hoy por hoy, y acá voy a hablar un poco más de mis países que de todos, porque esto varía bastante por país, pero ¿qué vemos? O sea, si vemos en el mundo, la receptividad, la publicidad, tiene algo en común que es, hay canales offline como el out of home, como el sponsoreo de eventos, como el punto de venta. El punto de venta es un canal que la gente está esperando ver publicidad, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los marketplaces también. Entonces, acá en América Latina, en Chile, los primeros 4 lugares de marcas, de publishers, o sea, van para diferentes canales de Mercado Libre, para Vela.com en Chile, por ejemplo, porque la gente está bien abierta a ver publicidad en canales En como eso, marketing. en el contexto de estoy comprando, estoy activamente buscando, cualquier información que me puedas dar, bienvenida, Sí. pero también el autoforma, el outdoors es bien recibido, los influencers son bien recibidos. Entonces, hay un mix ahí, ¿sí? ¿Y ahora qué quiere decir? No, entonces en gaming no puedes estar, en YouTube no puedes estar porque la receptividad de la publicidad es bajita ahí. No, 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 no. Hay que aprender cómo estar de manera más efectiva en esos canales para trabajar con la gente. No es estar en el canal, porque al fin de cuentas yo comunico no por el canal, salgámonos de la mecánica del canal y no nos olvidemos nunca que la comunicación es un acto de conexión, ¿sí? Cómo conecto con el otro, cómo aprendo a conectar con el otro en el canal en el que estamos. Eso es fundamental. Eh, entonces decir, este canal es bueno, este canal es malo, no es cierto, porque depende de tu marca, depende de tu target, ¿no? Depende de lo que quieras lograr. Y lo cierto es que hay cosas que nos sorprenden porque tenemos los marketplaces que son muy buenos, el punto de venta que es muy bueno, el out of home que es muy bueno, los influencers son muy buenos, las redes sociales son muy buenas, YouTube para algunas cosas es fantástico y para otras no. O sea, pasa que ponemos todo ahí, entonces, y bueno, ¿cuáles son los casos buenos? Apretamos los casos buenos, ¿no? ¿Cuándo lo hice bien? ¿Cuándo mal? Esas cosas hay que aprenderlas. Y hay que aprenderlas porque al final de cuentas tenemos que trabajar con la gente y tenemos que estar donde la gente está, con lo cual tampoco es que puedas renunciar a estar en un canal donde todo el mundo pasa una buena parte de su tiempo, ¿no? Ujú. Pues también Entonces, no hay pero una también receta depende mágica, mucho no de hay la una receta marca, mágica. ¿no? De la Del marca, de mo- la gente, de lo que queremos comunicar, de lo que tenemos que construir. No es lo mismo si voy a comunicar algo simple como una promoción o un relanzamiento o un reposicionamiento de mi marca o un producto nuevo. O sea, por eso tenemos que aprender, porque mucho del test and learn, antes como lo hacíamos, que bueno, implementá, poné y vemos que no fue bien. Bueno, a veces pasa que con las métricas que estábamos usando hasta ahora es complicado hacer ese test and learn. Y ahora tenemos métricas que podemos empezar a hacer unos procesos bastante más acabados y bastante más eficientes, ¿no? Ujú. Eh, Por acá nos preguntaban que si están midiendo ya el aporte de la construcción de marca de medios como CTV y video en OTT, si eso lo sí, están haciendo. sí, sí se hace porque hay estudios donde lo puedes hacer, porque hay estudios que pueden medir canales en relación a tu marca, a la categoría, y hay estudios donde puedes hacerlo en relación a la campaña. Entonces, en realidad lo que haces es poner la cantidad de canales que son necesarios. La discusión siempre está en cómo llegas a la gente que está expuesta, que ha estado expuesta a ese canal, y siempre es más fácil, obviamente, con los digitales puros, pero también se puede con otros canales. Este, y, y hay datos promedios también, entonces por eso les digo, en promedio, por ejemplo, en promedio de LATAM, la tele todavía es un canal que aporta mucho al impacto en marca, ¿sí? Ujú. Y segundo y tercero, los dos muy cerquita uno de otro, están canal como recomendaciones de gente y word of mouth y y menciones en redes sociales, / influencers, creadores de contenido. Están ahí muy cerquita. Y ahí para abajo tenemos un mix
de canales que aportan cada vez un poquito menos, ¿no? Los video on demand y los canales de streaming por ahí tienen un poquito menos de aporte, pero creo que tiene que verse con lo que decía antes, una baja receptividad a cualquier formato a cualquier contenido por un lado y por otro lado hay que una atomización ahí, ¿no? Entonces, después tenés que verlo a los expuestos. Cuando hacemos estudios en una campaña y vemos a los expuestos a ciertas actividades, hay un montón de casos donde un montón de diferentes canales han sido muy bien implementados y son súper exitosos. Entonces, no hay como decir un canal no es exitoso o sí es exitoso. Hay, hay que decir cómo se implementa en el contexto de tu marca, de tu Ujú. campaña. De Hay que hacerlo acuerdo. así. Hay que Para hacerlo ir así. cerrando, Martín, para los próximos años, mirando hacia los próximos 5 años, ¿qué cambio estructural en medios debería preocupar o tener en cuenta hoy un CMO que quiera que su marca siga siendo relevante y se diferencie en el mercado? No, ¿cómo saber? De acá a 5 años, María Claudia, si Pero yo ¿cómo ves supiera la eso, tendencia? ¿Qué si yo se supiera ve? eso, me pongo mi propia agencia. Pero Este, algo que a estés ver, viendo, que vean ustedes. mira, no, yo creo que va a haber, por un lado, una consolidación de ciertos canales que hoy son para los más jóvenes. Por otro lado, vamos a ver mucho más de la explosión de lo que es inteligencia artificial como intermediario en la decisión, en la toma de decisión de la gente. Ujú. Eh, pero creo que ahí es donde uno tiene que volver hacia atrás y pararse en un lugar de no olvidarse de lo que para mí es otra de esas cosas humanas de insights humanos, que es a lo largo del tiempo, en los últimos 10 15 años, 20 años, ha cambiado los canales con los que nos comunicamos con la gente, han cambiado los recursos creativos con los que nos comunicamos con la gente. Hoy, lo que resulta gracioso hoy no resultaba gracioso hace 15 años y lo que nos resultaba gracioso hace 20 años, hoy nos meterían presos, o sea, pero al final de cuentas, estamos comunicando a gente, estamos trabajando para gente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tenemos que encontrar siempre la manera de que lo que hacemos le llegue y conecte con la gente y tenga una appeal y un atractivo a la gente, genere identificación en ellos. ¿Sí? No puedo estar trabajando estoy presente en este canal y por el solo hecho de estar presente esperar que la cosa vaya a tener éxito. No es así. La reflexión siempre tiene que ser es cómo estoy generando una identificación con la persona, cómo estoy entendiéndolos para darle una tangibilidad en lo que me hace diferente a otros. Eso es fundamental porque es parte de la construcción de marca. Los canales van a seguir evolucionando. Ojalá yo supiera qué canal va a ser nuevo y emergente dentro de 3 años, no 5 años, no lo sé. Ujú. Pero lo que podemos saber y seguro es seguir esperando dinamismo, ¿sí? Seguir esperando que la gente vaya adquiriendo cada vez más control sobre lo que está expuesta o no y a la comunicación en la que está expuesta, con lo cual esto de hacer una comunicación que sea cada vez más relevante para ellos que genere mayor identificación con ellos cada vez más, es fundamental, porque a la medida que le damos más control, desaparece em, ese consumidor pasivo, ese espectador pasivo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar, si no lo hicimos ya, tenemos que empezar a abandonar la idea del control sobre mi marca y empezar a trabajar en estructuras dentro de mi empresa que acepten que el control está un poco del otro lado y hoy está en la co-creación. Entonces, canales y formatos que me permitan una comunicación horizontal y bastante democrática con el espectador. Por eso, por ejemplo, los canales como los creadores de contenido tienen éxito hoy y están buenos, ¿no? Canales que me permitan hacer un diálogo y no una comunicación unidireccional. Cada vez van a ser más, porque yo creo que los formatos van a avanzar hacia eso porque es lo que hoy la gente está buscando. Es ese control y ese consumir cuando es la oportunidad de consumir. Entonces, ¿qué formato exactamente el canal va a adquirir o qué canal? No lo sé. No lo sabemos. Pero tengamos en Ujú. cuenta eso, cómo abandonamos la ilusión de control, cómo trabajamos cada vez más en formatos de comunicación, que sean creativos, sí, que sean interesantes, sí, que conecten con la gente, sí, pero que también hablen a la gente de una manera mucho más horizontal y establezcan diálogos con ellos. ¿Sí? Creo que empezar a buscar y a empezar a favorecer y a jugar con esos canales que planteen este ejercicio es un buen ejercicio para el futuro, empezar a entender cómo las inteligencias artificiales se están decidiendo y cómo les marketeamos a las inteligencias artificiales también. Porque en unos años eso, unos años no, quizá en un año, eso va a ser bien, bien demandante. Excelente.
Aquí ya noté yo algunas: comunicación relevante, canales que permitan hacer mayor diálogo, no manejar tanto el control, o sea, que nos permitan estar ahí pegados del control, canales con formatos que sean más relevantes. O sea, como dices tú, imposible prever el futuro, pero sí tomar acción sobre esto. Estos insights para mí son supremamente relevantes que nos puedan Por ahí ayudar. va la mano, por ahí va la mano. Lo Eso, cierto es claro. que ninguno de nosotros sabemos, o sea, hoy tenemos un debate mucho más amplio que tiene que ver con dónde van a estar nuestros trabajos y de qué se van a, y cómo van a estar, cómo se van a configurar nuestros trabajos en unos años. Creo que es lo mismo para cada aspecto de nuestra área profesional, ¿no? Pero lo cierto y lo fundamental es que o sea, quien paga es una persona. Entonces, bueno, ¿cómo le llegamos a esa persona? ¿Cómo llegamos al set de recomendación para esa persona? ¿Cómo hacemos que cómo nos metemos en el set de consideración, de preferencia de esa persona? Son cosas fundamentales, ¿no? Cómo generamos esa demanda no solo hoy, sino futura, es fundamental y siempre ha sido y siempre va a seguir siendo el poder de la marca, así como el poder de la comunicación es generar una conexión de manera creativa y poderosa y una persuasión, ¿no? En fin, Sí. el poder de la marca está en cómo es la relación que establecemos con la gente, a través de los canales que sean, permite generar esa demanda futura y continuidad en el tiempo. De acuerdo. Bueno, ya, Martín, vamos finalizando. Agradecerte a ti, la verdad, súper valioso. Alguien ayer nos Ojo. comentaba que casi que había tenido una clase magistral de marketing contigo, escuchando un poco sobre lo que íbamos a charlar. Así que bueno, no, leí las preguntas que tenía en el chat. No sé si alguien más quieren abrir sus micrófonos, prender sus cámaras, preguntarle algo más a Martín, o también aportarnos algo acerca de lo que están haciendo desde sus compañías en esta construcción de marca, con qué medios. Andrea estuvo por ahí muy activa ahora con su micrófono. Pero Andrea, no sé, ¿te gustaría participar, comentarnos algo? Carolina también prendió su cámara. No, 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 agradecer el espacio, súper chévere oírlo y ahí valida uno hipótesis y toma más argumentos para poder tener conversaciones con el resto de equipo, y sobre todo, pues digamos las marcas, sobre todo que tenemos pues agencias internas y que muchas veces exactamente eso último que estaba hablando Martín era la discusión que yo estaba teniendo, no es el canal, es el cómo. Creo que no le estamos pegando a el cómo y no, y la excusa no puede ser el canal, no puede ser lo que nos bloquee. totalmente. Y sabes qué, Andrea, yo varias veces volví a esto, pero no por, bueno, en parte porque vivo de esto, pero también porque genuinamente lo creo que ustedes han tenido como un poco el final difícil de la vara, porque tienen que tomar decisiones y decidir estrategias basadas en la información disponible que hasta ahora ha sido siempre como muy, ¿a qué le crees? ¿Cuál es fiable? ¿Cuál es no? ¿Cuál es juez y cuál es parte? ¿No? Y creo que ahora sí estamos en un momento donde pueden tomar mejores decisiones que antes y eso también lo hace más rico porque la discusión para mí es ese, es el cómo, porque el canal decanta una vez que el cómo uno lo tiene claro y desde dónde uno va a hablar y con quién, pero bueno, es el cómo, siempre es el cómo. Sí. Gracias, Andreita. Súper, Carolina, no sé, que también sentiste tu cámara. Y no, no sé si me escucha y no, súper buena la charla y nada, trabajo con Martín, así es que estamos súper disponibles para poder apoyar a todos los que quieran tener este tipo de conversaciones para hablar de cómo hacer comunicación y construir marca. Así que gracias. Gracias, gracias, Caro. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Bueno, no, hay muchos aplausos, Martín. Creo que de verdad súper valiosa la charla. Como te digo, esos insights al cierre son valiosos. No podemos ver el futuro, pero sí podemos empezar a construir desde hoy, a trabajarlo desde hoy, como dice Andrea. También ver cómo hablamos de esto, y cómo Total- hacemos que estas marcas sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Totalmente, Independiente del canal, pero cómo sí trabajamos para que sean sostenibles y cercanas en el tiempo. Muchas totalmente. gracias a todos los que nos acompañaron. Queda grabado para aquellos que no se pudieron conectar. Queda grabado también igual para que lo puedan volver a Ujú. escuchar. Lo tenemos no solamente ya grabado en nuestra plataforma, sino en Spotify va a quedar.
Entonces, no, Martín, de verdad, equipo Cantar, muchísimas gracias. Gran espacio, gran charla y también está Rosa María dando las gracias. Muchos aplausos, vuelvo y les digo. Así que bueno, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad y gracias a Cantar Chile por este maravilloso trabajo que están haciendo. Muchas gracias por tenernos y por darnos el espacio también, María Claudia. Y gracias a todos por venir. Y como dijo Caro hace un rato, nada, si quieren, seguimos hablando. Como vieron, no me gusta nada hablar, así que podemos seguir hablando cuando quieran. ¿Sí? No, no, no. Muy bien. Gracias a ti. Un abracito para todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, que estén bien. Chao, chao.